Están escuchando Radio Cusey. Hola, hola, habitantes del ciberespacio. Me da muchísimo gusto saludarlos y recibirlos en esta primera entrega de Eunoia. Estoy muy emocionada porque este mes tengo la fortuna de compartir la mesa con mujeres extraordinarias. Y hoy comenzamos con esta serie de programas dedicados a la crítica, dedicados al conocimiento, dedicados a estas inquietudes genuinas que tenemos los seres humanos por conocer un poco más acerca de nuestro entorno y de nosotros mismos. Hoy nos dedicaremos a reconocernos las mujeres en la historia. Y bueno, el sábado tuvimos pues esta fortuna de observarnos todavía en la lucha histórica conmemorando, ¿no? El 8 de marzo, que tiene un peso en nuestro bagaje cultural que cada vez es, valga la redundancia, más pesado, ¿no? Porque hemos trazado un camino de lucha, hemos trazado un camino de perseverancia y hoy, 10 de marzo, queremos hablar sobre este movimiento de las mujeres en la historia. Sin embargo, lo queremos ver desde otra perspectiva, desde la perspectiva que probablemente no todos conocemos, a la cual no nos hemos acercado del todo. Y justo por eso, el objetivo de este programa es hacer visibles, ¿no? Eso que es invisible, esos tópicos que en la conmemoración de cada año del 8M se nos ocultan o simplemente pasan desapercibidos, pero que tienen el peso más grande de esta historia de resistencia que vemos no nada más cada año, sino todos los días en todos los entornos desde nuestra vida diaria. Y bueno, tengo a tres mujeres que les decía al principio extraordinarias, que además puedo decirles con esta sonrisa y esta alegría que son mis amigas. Y quiero presentarlas un poquito de manera muy general, porque bueno, hacen muchas cosas. Entonces, primero a la licenciada Mayrel Bueno, que es colega profesora de la Escuela Vocacional. Ha sido parte de las comisiones de fortalecimiento del Congreso del Estado, ha coordinado campañas de igualdad de género, también ha trabajado en fortalecer estudios, temas de transversalidad en la perspectiva de género. Es maestrante en esta maestría de política y gobierno por el Colegio de Jalisco. Ha tenido estudios sobre la región también en el Colegio de Jalisco. Es licenciada en estudios políticos y de gobierno. Y bueno, ha tenido un sinfín de seminarios, cursos, diplomados, todos enfocados en estas prácticas igualitarias, en estos estudios de género. Mayrel, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Un placer, Luz, muchas gracias para todos y para todas también que están acá conociendo. Y saludar a Angie, saludar a Manuela y saludar a Nati, que ya es una feminista en construcción, que está aquí en los sillones, y sobre todo a ti, compañera Luz, gracias por esta apertura, te queremos. Muchas gracias, Mayrel. También está con nosotros la licenciada Angie Salas. Voy a dejar que ella tome el micrófono y que ella se presente para que nos hable un poquito más de sus prácticas. También compañera de escuela vocacional con una tarea pues muy interesante en nuestra escuela. María Angélica Salas Ibarra, adelante, bienvenida. Cuéntanos un poquito sobre ti. Muchas gracias, Luz. La verdad que encantada de estar aquí, en este espacio que honestamente bien merecido lo tenemos y que va a salir algo excelente de esto, ¿no? Yo tan solo el hecho de ver a las personas que tenemos aquí al lado, que estamos aquí acomodando esto, yo creo que viene para bien. Pues, ¿qué les podré decir de mí? Puras cosas... Puras cosas buenas. Puras cosas buenas y de todo, ¿no? Ok, pues
soy licenciada en educación Ujú. por parte de la Universidad de Guadalajara. Actualmente soy maestranda en la misma área. Estoy en lo que es este proceso de titulación. Dentro de lo que es el área de educación, siempre me ha gustado hacer estos proyectos educativos, ¿no? Sí, soy de la idea de que la educación es lo que viene a hacer que una sociedad pueda ser justa, pueda existir tan solo Ujú. con eso, ¿no? Entonces, pues sí, lo que es el ámbito educativo, pero desde la gestión, desde los proyectos, desde la evaluación, creo que podemos hacer mucho. Y qué mejor nosotras como mujeres que Sí. vamos picando piedra y que estamos en este ámbito que a veces, pues sí es complicado. Ujú. Soy madre, felizmente mamá de 2 bellas niñas, bueno, una joven que es Molly, y mi bella Nati, que hoy nos acompaña también, que anda conmigo como llaverito. Y Sí. pues, ¿qué más? Pues ahí en la escuela vocacional me manejo en lo que es el área de la coordinación de tutorías, Ujú. que también es un área que me ha permitido mucho explorar y poder dar un poquito de todo esto que a veces nuestros alumnos buscan, ¿no? En este caso, pues sí, en cuestión de género, Ujú. y que ha sido una plataforma que me ha hecho darme cuenta también de muchos tipos de violencia y que van evolucionando, más aún todavía en nuestras alumnas, ¿no? Así En es. diferentes ámbitos y que pues en este momento, en este ratito vamos a platicar un poco de ello. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, Angie, tú eres un referente en escuela vocacional de sororidad, de impacto positivo, de crítica constante. Yo cuando te conocí te decía que estaba muy agradecida de conocer mujeres que están en este proceso continuo, igual Mayrel, de deconstrucción. Y no, yo sé que tú has tenido un impacto en nosotras, las maestras. No quiero ver, no quiero ni pensar el impacto que tienes en las alumnas. Entonces, yo tengo de ti, de verdad, una estima, una admiración, porque no es fácil trabajar con uno, trabajar con los hijos y con las niñas, que son como nuestras niñas, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo estoy encantada que estés aquí. Mayrel, igual, son de estas hermanas que tengo en la escuela vocacional. Absolutamente. Correspondida a Luz. Sí, y Muchas bueno, gracias. también tenemos justamente a Manu Heredia Ibarra. Ella pues nos acompaña de vez en cuando en la escuela vocacional. Hace mucho. Probablemente algún día seamos colegas. Ella es graduada de la Universidad de Guadalajara en licenciatura de psicología y está justo siendo maestrante en la maestría de ciencias sociales en la Universidad de Guadalajara. Actualmente ejerce la psicoterapia con perspectiva de género, tiene aproximadamente 5 años ejerciéndola y bueno, los temas de género, de política, clase social, violencia, todo esto que nos encanta, ¿no? Y que nos encanta porque es la realidad, Así no es nuestra verdad como humanidad, como sociedad, y quizás seamos las disruptivas por hablarlo, por decirlo, por pensarlo, pero es que alguien tenía que hacerlo, ¿no? Entonces, Manu, la verdad es que nos vas a apoyar hoy, nos vas a complementar y yo estoy feliz de tenerte porque justamente eres una mujer que trabaja con las desigualdades y la violencia de género y además te gusta escribir, ¿no? Me identifico mucho contigo. La palabra está y se va y es efímera, pero cuando lo plasmamos, bueno, lo tenemos nosotras, ¿no? Tenemos la experiencia de leer estas mujeres y de leer la historia. Entonces, también espiritualmente hablando, le gusta mucho este tema del budismo, café, bueno, somos cafeteras, hermana. Bienvenida, Manu. Muchas gracias, Luz, y muchas gracias por el espacio. También quiero agradecer mucho a Angélica, porque así como ustedes la ven, ¿no? Sorora también lo es por fuera y ella me ha empujado un montón, ¿no? Por ella es que yo he ocupado los espacios que he ocupado en vocacional, ¿no? Sí. De mi trabajo, lo que yo he ido aprendiendo, he tenido un reconocimiento en esa formación de los jóvenes que parece que es una población poco importante, ¿no? Pero es, digamos, la raíz de que una sociedad pueda evolucionar o pueda cambiar. Uh-huh. Y bueno, también con Ariel, que ya me ha tocado estar en otros paneles, ¿no? Es un gusto y un placer estar con ustedes. Gracias, igualmente. Pues quisiera comenzar con este tema que nos reúne
que nos reúne siempre, pero hoy en especial, porque, bueno, yo prácticamente he luchado con este concepto de conmemorar el 8M. Y lo digo porque me cuesta trabajo hoy, justo este fin de semana, observar cómo el movimiento ya es tan grande y a la vez tan pequeño, ¿no? Yo lo conocen quienes nos están escuchando, ustedes también lo saben, pero bueno, soy historiadora. Entonces, hay muchos referentes que yo veo, que yo escucho incluso de mis alumnos y de alguna de la comunidad en general, ¿no? Sobre las cuestiones y los cuestionamientos que se hacen sobre este movimiento feminista. Entonces, yo quisiera comenzar. ¿Cómo vemos nosotras, cómo percibimos el movimiento feminista? ¿Cómo lo percibimos? Y es probablemente es una ambigüedad o generalidad, ¿eh? Porque si yo comenzara con este tema, con esta discusión, hoy puedo hablar de un movimiento feminista que sí es político, pero es más teórico. El tema es, desde mi perspectiva, que el feminismo nace con la historia y después con la historia individual. ¿Cómo lo piensan ustedes? ¿Cómo perciben el feminismo ustedes? Bueno, aparte del placer de estar aquí, creo en mi experiencia personal, lo percibo desde lo individual, desde que me acuerdo, yo. Primero que todo por la crianza, cuando esa crianza la cuestionas. Entonces, a partir de ver cómo pasan las cosas en mi casa, que es su casa, papá y mamá, y te das cuenta de las diferencias con los hermanos. Y a partir de allí fue mi primer encontronazo de manera individual, de manera personal, y creo que después, cuando supe que había una lucha, que supe que había un recorrido, ¿no? Un andamiaje, hasta ese momento dije, caray, no estaba tan sola, pero no lo vislumbrabas. Uh-huh. Entonces yo en mi experiencia personal, creo que lo concebí de manera individual, creo que todas tenemos esa posibilidad de entenderlo, pero no todas podemos tener la posibilidad de la sororidad, de las hermanas, en las cuales ya no te sientes sola y aparte sigues creciendo en el tema y sigues aprendiendo, porque no olvidemos que esto es una revolución constante y todos los días hay un desgarre para darte cuenta de que no puedes parar, de que no te puedes detener, ya es una ola, pero sin duda alguna, el hecho de haberme encontrado con mujeres que habían pasado por las mismas dudas, por las mismas inquietudes, incluso por las mismas violencias, muchas de las veces hasta por las mismas violencias, no te hace debilitar, te hace creer y saber que tenemos que continuar. Entonces, fue una cuestión práctica y de manera individual, Luz. Okay. Mi cercanía. ¿Yo? Bien, bueno, respondiendo a tu pregunta, Luz, yo creo que es ambas cosas. O sea, la historia es la historia del hombre, ¿no? Uh-huh. Esa historia que nos han contado siempre ha venido legítimamente desde los hombres, ¿no? Porque son los que han tenido la palabra siempre, ¿no? Entonces, creo que es teoría porque su nacimiento, su epistemología, la forma en la que creció, pues tiene que ver justamente con lo que nos ha atravesado de manera Uh-huh. individual, ¿no? Entonces hay una parte del feminismo que a mí me gusta mucho y es esta concepción donde dicen que lo personal es político, ¿no? Que quiere decir que lo que nos habita y nos acontece en lo privado tiene todo que ver con el sistema. Claro. Entonces yo creo que es una práctica política, pero también tiene mucho de teoría y se acompaña, no está desligada, no está separada, ¿no? Y como decía Mariel, como la sociedad va cambiando, entonces va evolucionando también la forma en la que vamos haciendo feminismo. Uh-huh. Al principio podíamos hablar de un feminismo, ¿no? El feminismo blanco, hegemónico, Institucional. Sí, claro, y europeo, ¿no? Porque de allá viene la lucha, que lo agradecemos, ¿no? Sí, Son sí. nuestras hermanas. Picar la piedra es difícil también.
pero ahora hablamos de feminismos, ¿no? Hablamos de la separación de las cuestiones que tenemos en América Latina, en el mundo, de raza, de etnia, ¿no? De religión, ¿no? Entonces, para mí yo creo que ambas cosas son importantes y no se separan. Ujú. Angie, ¿tú cómo lo percibes? Fíjate que abonando algo a lo que nuestras hermanas bien lo dicen, yo lo veo desde una perspectiva, lo voy a decir en una sola palabra, que para mí yo creo que se engloba, que es una incomodidad. Para mí es incomodidad y le voy a abonar todavía que es la incomodidad que era necesaria para esta sociedad, para este mundo. Porque gracias a esa incomodidad que inició 1, 2, 3, 4 y que después tuvimos la oportunidad de expresarlo, porque históricamente, digo, para que una teoría se vuelva, pues tiene que haber básicamente eso, ¿no? Que se pueda palpar, que se pueda ver, que se pueda hacerla real. Entonces yo creo que sí viene desde esa incomodidad que nuestras mujeres, nuestras ancestras tuvieron en su momento y que lo fueron haciendo visible. Entonces, creo que ya nada más como para encapsularlo, sí sería esa parte, esa bendita incomodidad necesaria para las mujeres. Y que, claro, en un momento dado, que yo digo que sí se va a dar, claro que va a beneficiar a todos, hombres y mujeres, es para todos. Es que justo en esta incomodidad, cuando tú hablabas de incomodidad, yo pensaba y decía, es que sí es incómodo para las mujeres, pero también es incómodo para los que no son mujeres, ¿no? Así es. Y en este caso, la incomodidad, ¿de dónde viene? Hoy descubrimos el sistema patriarcal. Digo, bueno, hoy hablando de nosotras, ¿no? Sí. En nuestras historias, pero qué bárbaro. El sistema patriarcal. Yo preguntaría, y probablemente en un momento más ahondemos en esto, ¿el sistema patriarcal es la lucha de las mujeres o las mujeres tenemos una lucha determinada? Es decir, mucha gente dirá, bueno, y las feministas, y los movimientos, y las marchas, y esta clase obrera que se levanta en Rusia, ¿cuál es la lucha? La verdadera lucha de las mujeres es por el sistema patriarcal, para tirar el sistema patriarcal, o las mujeres en esta incomodidad hemos descubierto otros aspectos que justo nos tienen hoy paradas en un espacio donde hemos visto más allá del sistema y que hay otros contingentes involucrados, vulnerados también por el sistema y que incluso quieren entrar en la causa del feminismo. Sin embargo, el feminismo también dentro de su estandarte es como de, a ver, sí, pero también tenemos otra agenda o tenemos otras necesidades. Entonces, bueno, ahorita que regresemos del corte, me gustaría como ahondar en estos temas. Sin embargo, también, no sé qué opinan ustedes, yo estoy de acuerdo con Manu sobre este aspecto político. Luego escuchamos, es que es político y no sabemos muy bien de qué se trata, a qué se refiere, pero qué importante valorar tu experiencia personal en lo individual y en lo pequeño, en lo colectivo pequeño, en la familia, y darte cuenta que muchas más lo están viviendo, que no es aislado, porque a veces las mujeres somos como, quizás somos las culpables porque me está pasando a mí. Entonces, en este momento, cuando surge y se da la sororidad, ¿no? Cuando lo compartimos y resulta que es parte de un entramado, ¿no? Del entramado patriarcal de este sistema. La verdad es que, no sé, yo me llevo como, o sea, comenzando pues con este aspecto, no sé si quieran ahondar un poquito más, agregar algo. Ajá. Fíjate que se me vino a la mente dos cuestiones. Una, la concepción, hoy que lo puedes englobar, que lo puedes comprender con un concepto, y la otra, lo vivencial. Ahorita que estabas leyendo un poquito de nosotras, decía, ay, no leas mucho porque vamos a quedar con más pasado que futuro. Ya lo quisimos, ya lo hicimos, ¿no? Pero en eso, que es institucional, lo que pudimos haber promovido institucionalmente, te das cuenta que la realidad supera cualquier ficción, Sí. y cualquier estudio y cualquier análisis.
y a mí me tocó, y ustedes lo sabían, un manejo con jefaturas de familia. Ok, Sí, sí, no, vamos a adelante. mandar un cortecito. Échale. No, porque no quiero que sigamos. Venga. Y seguimos, continuamos. Sí. Apenas Bueno, comenzamos. gracias. Radio QC de Guadalajara, México. Están escuchando Radio QC. Bueno, regresamos. Estábamos ya ansiosas, ¿no? Por regresar y continuar con nuestra charla. Mayrel, dejamos un poquito tu comentario al aire, pero Abuelo. yo sé que tenemos pues un montón de cuestionamientos, pero también de reflexiones hacia esos cuestionamientos. Angie, Manu, Mayrel, hay algo muy interesante en todo este movimiento y es pues el sistema patriarcal, ¿no? Que trae consigo desde las incomodidades, pero también las oportunidades. Yo recuerdo muchísimo a uno de mis alumnos, justo el semestre pasado, hablábamos sobre el capitalismo y él decía, el capitalismo puede ser atroz, pero también puede ser la forma de terminarlo. Cuando lo escuché que dijo eso, yo entendí que la solución está en el sistema. Ahí está, ¿no? Es como de, ¿dónde está escondida la solución? Vamos a buscarla. El problema está ahí, la solución también. El problema está ahí, la solución está ahí. Por lo tanto, me encantaría escucharlas y quisiera que conversemos sobre este sistema patriarcal, que tanto se dice, que tanto se habla, y ver estas alternativas desde las que nosotros hemos luchado, que nos afectan, que nos dañan o que nos incomodan, como bien comentaba Angie, pero que también ahí está la respuesta, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo perciben o qué quisieran aportar acerca de lo que conocen hoy sobre el sistema? Bueno, lo diré breve. Estas dos cuestiones, una que comentábamos, y es la propia conceptualización, el conocimiento que ya se tiene, no sobre un tema, sobre una forma de vida. Yo quiero que se entienda cuál es la diferencia, ¿no? Y que las chicas actualmente ya lo conocen, ya identifican, ya hablan, y por lo menos mi generación no. Mi generación no entendía qué era lo que había ocurrido, no conocía la primera ola, la segunda ola, o por lo menos no lo estudiabas en tu sistema educativo para empezar, cuestión que ahorita sí. Y la otra, la pregunta es, ¿qué es natural para nosotras? ¿De dónde venimos? ¿Cómo hemos sido criadas? Y criadas y creadas. Es que pareciera que tenemos el sistema patriarcal en el ADN. Es lo que te digo, que es natural para nosotras y cómo va a ser el grito en el silencio, ¿no? Claro. Hoy es el grito en el grito. Ujú. Entonces, mencionaba lo de las jefaturas de familia porque hasta la palabra muy mona para todos y para todas, para todos, mencionar, las jefas de familia en su momento, y cuál era el respeto para entender qué es natural para ellas. Tal vez Ujú. hablarles de conceptos no era el tema. Ujú. ¿Cómo ibas a poder hablar con ellas de un tema como paridad? ¿Cómo ibas a poder hablar con ellas de un tema de evolución, de Ujú. desarrollo, ¿no? Y nos dimos cuenta de que el desarrollo tenía que ver con lo que era natural para ellos. Era la paridad del bolsillo, por ejemplo. ¿Estás bien económicamente? Sí. ¿Tienes la capacidad para salir de cierto tipo de violencias? No identificaban ni siquiera cuáles eran las violencias y cuáles eran sus nombres, por ejemplo. Pero sí, si crees que lo comprendes, si crees que entiendes, es importante saber qué es lo natural y con qué ellos y ellas también pueden salir adelante, en este caso ellas. Pero sí decirte que creo que hay una división entre las generaciones y la generación de hoy. Comprende perfectamente incluso estos términos en los cuales por lo menos tu servidora se tuvo que involucrar y tuvo que aprender a partir de alguna institución que me cambiara la vida y mi manera de pensar. Pero sí, me dejo la pregunta es, ¿qué es natural para o por las edades o por las circunstancias o por las secciones? Las intersecciones creo que le llaman, ¿no? Entonces,
Yo así lo dejaría abierto desde dos perspectivas, ok. Luz. Bueno, yo creo que también aquí me gustaría abonar a lo que comentabas, maestra Luz, la cuestión de este sistema, ¿no? De cómo, o sea, si está, si no está, si, cómo lo quitaríamos. Pues sí, en efecto, es algo con lo que nosotros nacimos, es algo que ya estaba, y básicamente pues el patriarcado viene siendo esa estructura en la cual pues toda esta sociedad se vino edificando, ¿no? Entonces, si nos basamos a lo histórico, pues básicamente las mujeres tenían ciertos roles, ¿no? Esos benditos roles que en la familia manejaban y que para nosotros, pues, digo, para una mujer en 1900, vamos, hasta esos sí. años, pues era inimaginable que pudiera pensar en algún cargo político, en trabajar, déjate de eso, en trabajar, ¿no? En que básicamente lo que tenía era por parte de su marido, que era Claro. quien la dotaba económicamente, o sea, una mujer era mujer por el hombre. Claro. O sea, desgraciadamente, históricamente así se manejaba, ¿no? Y que desgraciadamente se cosificaba. O sea, a esas alturas estábamos en cuestión. Si nos vamos a lo histórico, pues desgraciadamente sí era una estructura que pues al sexo femenino pues en realidad no existía. Y lo sigue siendo, ¿no, Angie? Sí, fíjate que precisamente esa es como la parte que dices tú, bueno, en la estructura está el problema y la solución. Claro. La bronca es cómo le damos a una solución que todavía está siendo dominado por el sistema. O sea, Exacto. por más de que se diga que hay avances, claro que hay avances, hay mucho avance, yo lo vería dentro del avance social, político, o sea, sí hay avances, pero siguen siendo estos avances como milimétricos, o sea, aunque pareciera que de verdad han sido muchos, pues en realidad estamos muy lejos de en realidad ver una paridad, ver una equidad, Sí. y que no se haga incluso de burla, porque ya ahora se maneja el patriarcado y lo toman a burla, ¿no? Ya se hizo esta jerga de me río de tus pláticas, me río de cómo te expresas de esto, y no, o sea, te rías porque sabes que te estamos dando en donde en realidad va a haber un cambio, donde sí y tiene que haber un cambio, pero amiga, para este cambio creo que es una estructura todavía muy compleja. Métete en lo Todavía nos económico falta para que veas cómo brincan Sí, todos. Nos claro. faltan, ¿qué, Manu? ¿200 años? Bueno. Dicen los sociólogos que 200 años. No sé, realmente no lo sé, de hecho es un cuestionamiento que tenemos las chicas que nos formamos también en este pensamiento crítico, feminista, pero a mí algo que me interesa mucho, y más que llegar, me interesa mucho sembrar la semilla, ¿no? Sí, claro. Lo mejor no nos toca a nosotras, ¿no? A nosotras ya nos ha tocado más de lo que les tocó a las de 1900, ¿no? Como decía Angie, ¿no? A la primera ola, a las feministas que hicieron este trabajo de acceso al voto, de tener posibilidades de divorciarse, ¿no? Entonces, nosotras estamos ocupando espacios, por ejemplo, una estación de radio donde tenemos voz, ¿no? Es muchísimo, ni qué pensarlo en otros tiempos, ¿no? Donde ya, no en 1900, en los espacios donde ya existía la radio, ¿no? ¿Cuáles eran los temas que se hablaban, quiénes eran las personas que los ocupaban, ¿no? A quiénes les daban voz. Y de Entonces, estos temas. exactamente. Creo que algo que sí, que abonando lo que decían y que se me hace pues muy acertado, ¿no? Pues justamente al capitalismo le funciona el sistema patriarcal. Se sostiene de él, ¿no? Claro, porque exacto. El capitalismo lo que hace es crear relaciones entre nosotros, relaciones de consumo, relaciones de uso, ¿no? Entonces, hay una teoría sobre la división sexual del trabajo, ¿no? Y en el cual pues tiene que ver con todo este trabajo del cuidado que se nos ha asignado, como decía Angie, a ser mujeres, ¿no? Y eso es bien interesante porque cuando lo empezamos como a desmenuzar, como que lo empezamos como a partir y ver qué tiene que ver uno con el otro y por qué se acompañan, son como esos hermanitos que se toman de la mano, pues tiene que ver justamente, si bien hemos avanzado, ¿no? El fin de semana fui a una conferencia magistral ahí a la biblioteca de la Universidad de Guadalajara y presentó Nuria Varela, que es una feminista, una escritora feminista muy buena. Y hablaba sobre un concepto que a mí me sorprendió, que decía esta parte de lavarnos la cara solamente, ¿no? Y lo explica así, es como yo lo veo. Ya accedimos a los espacios, ¿no? Las instituciones nos están dando, o sea, ni siquiera estamos abriendo el camino nosotras. Ellos lo están haciendo. Ellos ya tienen su agenda también. Así es, nos están dando el espacio
pero solamente es como si se lavaran la cara y por debajo, en la estructura, en lo que sustenta, digamos, al patriarcado, entonces decimos, ok, ya estamos acá, ya ocupamos, pero ¿y la carga mental de la casa, quién la lleva? Sí. ¿No? ¿Cuántas se vienen a la oficina después de dejar a los hijos en la escuela o de echar una lavadora, ¿no? Y estás en el trabajo contestando los mensajes de la hija, del hijo, del esposo, ¿no? Recibiendo los recados de la escuela, ¿no? Entonces, no estás ahí en el desarrollo realmente, ¿no? Y quienes suben a puestos más grandes no se desarrollan plenamente justamente porque hay una asignación de lo que se nos espera. Y ahora está la carga bien pesadísima porque tenemos que ser las amas de casa, las esposas, maternar y ser exitosas laboralmente. Sí, o sea, es que Es lo doble. es doble. triple. es doble. Yo, fíjate que lo pensaba también así, como una especie de tengo, pero necesito dejar algo. Necesito dar, o sí, olvidarme de algo por un momento para poder cumplir un sueño. Así es. Y aparte tengo que agradecer la oportunidad Ujú, de los ujú. espacios que me dan. O sea, las mujeres tenemos una forma de conceptualizar, de ver, de vivir la cultura como, pues sí, como algo, una oportunidad ¿de qué? De poder expresarme, de poder estudiar una maestría, de tener un doctorado, pero también le tengo que dar las gracias por tener un hijo. También le tengo que dar las gracias por el fin de semana libre o porque no me digan nada en la calle, ¿no? Entonces, Exacto. Y ¿sabes qué? Aunándote también, tenemos que dar las gracias de tener, y lo platicábamos hace ratito, un puesto de SEO, por ejemplo, que 2024 no nos vayamos, 2023 no nos vayamos tan lejos, en donde gerente o ejecutivo gana 35% más que yo, y yo el hecho de ser su mano derecha, le hago el trabajo. sí, Entonces, en realidad, de forma laboral, y en serio es así, digo, es muy común ver cómo dentro de los puestos está, sí, el hombre, ¿no? Ujú. No sé qué te gusta, solo el 13-14% de las mujeres son las que mantienen un cargo gerencial a nivel, tan solo en el turismo así se maneja. Sigue siendo el hombre el que te doy la oportunidad de que trabajes, y yo tengo que agradecerte que me estás dando la oportunidad de hacerte tu trabajo, porque ok, ya gano mejor que en 1900, que en el 2010, 2015, pero te estoy haciendo tu chamba. Entonces yo creo que desde ahí es el coraje que todavía como que uno carga dentro de esta estructura, ¿no? Que te dan la oportunidad, la oportunidad de maternar, pero tú tienes que traer a tu hija o a tus hijos para ver cómo los acomodas. Y, Te dan la oportunidad de trabajar, Ujú. pero tienes que amoldarte a los horarios. Sí. Y si no Y puedes, si no puedes, pues Y algo que que puedas. aparte, modo. créetelo, porque Así al es. final, esta parte de que es natural para nosotros o para nosotras, esto es muy importante. Desde el ámbito, desde las condiciones humanas, ¿en dónde estás tú? ¿Cómo piensas? ¿Cómo reflexionas? ¿Cómo actúas? Porque si vamos al tema gerencial, por ejemplo, ¿cuáles techos de cristal hemos quebrado, ¿no? ¿A dónde hemos llegado? Pero si tú, en tu corazón, en tu actuar, vuelvo a lo mismo, no es un tema, es una forma de vida, sigues con estas cargas, con estas situaciones, me queda claro que un día aprendí, lo platiqué contigo, Luz, y lo platiqué contigo, Angie, que es una revolución diaria y que un día te sientes agotada. Claro. Sí. Y dices, ya, o sea, pero caray, nos tocó y vamos hacia adelante. Pero también ese reconocimiento y ese agradecimiento, ¿cómo vendría de nosotras mismas, entre nosotras? Yo como persona en mi casa, en mi vida personal. Entonces, sí creo que esta parte que hablamos de lo institucional queda en una cuestión que ya no es tan teórica, que sí es práctica, más no sustantiva. O sea, sí tenemos cargos de primera dirección, de lo que sea, pero sustantivamente sabemos que todavía hay un control allá, ¿no? Pero la otra parte, y que me voy a atrever a decirlo así, disculpen compañeras, Adelante. que es la mayoría, en donde al final de cuentas me he dado cuenta, valga la redundancia, que es si les alcanza económicamente, porque si no, van a seguir en donde están, sin mayor reflexión y sin mayor revolución. Entonces, esta parte la divido y la sigo dividiendo hasta la fecha, porque creo que cuando yo regreso a casa, sigo siendo parte de esa mayoría
en muchas de las ocasiones, y yo sí lo tengo que reconocer, pero sería una aportación que te digo con la honestidad de la lucha constante, que seguimos todavía en esta mesa y que tenemos la posibilidad de expresarnos, pero vamos a seguir arrancando todos los días piel. Bueno, es que esa lucha constante sí es una revolución individual. Sí. O sea, digo, el sistema capitalista, el sistema de extracción de todo tipo, incluso de extracción de tus habilidades, Sí. de tus emociones, de tu cansancio, de tu manera, de tu cosmovisión, así de simple, que igual, pues fue fundada, ¿no? Por el mismo sistema, tal cual. Pero ahora que hablas tú de las emociones o de la revolución, yo tengo que pensar, automáticamente pienso en Luz Barrón. O sea, porque justamente este tema de estar aquí las 4 sentadas tiene que ver con una chamba personal, con una revolución que nació aquí y que sigue siendo y que se va a ir cuando nos vayamos nosotras, ¿eh? Y es constante y es diaria. Y como que firmamos un pacto y no hay vuelta atrás. Y la revolución es, yo no soy una cosa, no soy un tema extractivo. Sin embargo, ¿cómo camino? ¿Cómo logro mis sueños? Tengo que acompañarme del sistema. Lo tengo que conocer. Es que no salimos de él. No, O sea, es que no salimos estamos ahí. del capitalismo, por ejemplo. No podemos quizás vivir sin él porque es nuestro sistema, digamos, económico, Ujú. ¿no? Y es el que también nos permite, bueno, no nos permite, es el que da el acceso, ¿no? Sí, claro. Y creo que parte de la que escuchaba a Mariel decía, es que al capitalismo le sirve que estemos cansadas. O sea, al capitalismo le sirve que nos desmotivemos, ¿no? Que le sirve nuestro conocimiento, pero también le sirven nuestras lágrimas, ¿no? Sí. Porque se sostiene, ¿no? Pero yo creo que sí hay algo que a mí en mi experiencia, no solamente profesional, sino personal, es saber que lo que nosotros tenemos en lo individual impacta en el sistema. Es decir, por eso yo hablaba al principio de que lo personal es político. Ujú. Es decir, que todas aquellas cosas que nosotros pensamos sobre nosotras mismas, nuestro valor, tiene que ver justamente con ese sistema patriarcal con el que crecimos, ¿no? Sí. Entonces lo encarnamos, ¿no? Por eso no solamente la violencia de género es de los hombres hacia nosotras, aunque en su mayoría lo es, ¿no? Porque ocupan los espacios más grandes, no tienen más poder, no más economía, sino también hacia nosotras mismas, de alguna manera. Claro. Hay como violencia entre nosotras también, ¿no? Y tiene que ver justo porque crecimos con eso. Y tiene que pasar por un proceso de atravesarnos el cuerpo, Claro. para que nos haga pensar, oye, como que no es normal, ¿no? Angie hablaba de la incomodidad, ¿no? ¿Cuántas de nosotras, de niñas, no tenemos alguna experiencia donde, por ejemplo, no sé, sírvele la comida a tu hermano, ¿no? Ya nos hacía sentir incómodas, Sí. pero no sabíamos por qué. No sabíamos por qué nosotras teníamos que levantar la mesa y lavar los trastes, mientras ellos ya estaban esparciéndose, haciendo la tarea, ¿no? Ocupándose de otras cosas, ¿no? Y es justamente como fuimos naturalizadas en esa educación, ¿no? Entonces es difícil verla. Sí, o sea, claro. ahora que tenemos la oportunidad de estar juntas, de hablar, de decir, oye, a ti cómo lo sientes, cómo lo vives, entonces empieza a ver esa, digamos, esa revolución constante, ¿no? Porque hay un cuestionamiento constante, ¿no? Sí. Pero es importante saber que eso que pasa en nuestros hogares y cuando cerramos la puerta y apagamos la computadora, es el mismo sistema. O sea, lo estamos habitando ahí, ¿no? Y lo que pasa afuera tiene que ver con la forma del mundo, ¿no? O sea, en nuestra casa, ¿no? Hoy justamente en una clase sobre partidos políticos que llevo en la maestría, nos preguntaba el maestro, ¿hay algún espacio que no sea politizado? Es decir, algún espacio donde el sistema no capitalista, patriarcal, no atraviese. O sea, la cocina lo es, ¿no? Sí. Porque tiene ahí un espacio que nos atraviesa el cuerpo, que nos dictamina digamos, un desarrollo de lo que se nos espera entre nosotras, ¿no? Y si no lo haces tú,
por ejemplo. Te van a castigar, Mariela, Ajá. No, y si porque te eres cansas, una floja. exacto. Y si te correcto. cansas, Y aguas con que te canses, porque entonces retírate, correcto. ¿no? y O sea, no, pero igual si te cansas, habrá otra habrá alguien mujer más. que lo pueda hacer Así por es. ti, Ajá, pero ajá. te vas a parar el cuello y vas a decir que tú lo haces porque lo puedes pagar. Ajá. Sí, creo que una de las reflexiones al escucharte, Manu, es qué importante es conocer los sistemas históricos en los que estamos, porque son varios, ¿no? Pero específicamente en el capitalismo, pero también dentro de él, el sistema patriarcal, ¿no? O viceversa, ¿no? Que al final son todo, se transforman, mutan 2.0, o sea, los ves que hacen, pero mira, y cuando está este sentido de valoración, cuando luchas por ver de frente al miedo, a la culpa, a todos esos aspectos que afuera y adentro, en tu entorno, en tu territorio, en tu cuerpo y en tu mente existen, sí es una lucha. Sí es una lucha individual, sí es una lucha de una mujer diciéndole al sistema, te conozco bien y decido no hacerte caso. Camino de la mano contigo, platico con mis amigas, me apoyo de mis hermanas, lloro, me abrazo, estoy ahí, pero es la lucha de nosotras con nuestro sistema, no con nosotras mismas. Y también lo que dices, Manu, de que a veces lo hacemos inconscientemente o conscientemente porque es fácil, porque es sencillo, porque se sobrepone uno sobre los otros. Pero también hay que ser conscientes que esa lucha no todas las mujeres la llevamos. Hay mujeres hoy todavía que no tienen la menor idea, ¿no? Y quizás hacen daño, ¿no? Qué importante también practicar un poco este reflejo, ¿no? Vernos en este espejo de que pues no nacimos deconstruidas, hermanas. La vida nos ha dado la oportunidad, la historia y, ¿por qué no?, nuestra misma fortaleza. Lo hemos generado nosotros. Sí, y dejemos también un poco, seamos partícipes de esta transformación, pero también seamos un poco sororas con las otras mujeres, Sí. que no están en los mismos espacios, que no han sido recibidas, porque yo lo dije desde el primer programa, para mí que CUSEI, ¿no? Un centro universitario como lo que es, con un productor como quien es, me hayan dado la oportunidad de tener un programa y con este enfoque, ¿eh? Con un enfoque humano, con un enfoque histórico, creo que ya nos está diciendo, sí, hazlo, confiamos, porque no tendrían por qué tener Confiamos y miedo. aprendemos. Sí, exacto. Y más, perdón, porque creo que de cierta manera también ya entendimos de que en efecto no es una lucha de poderes, o sea, es en contra de un sistema, claro, porque incluso yo lo platico con mis alumnos. Les digo, bueno, ustedes igual también crecieron y nacieron y no es que ustedes hayan hecho el sistema, que los beneficia a ustedes, sí, claro, pues es un sistema ya hecho. Pero qué bueno que ya ahorita en estas generaciones ya está como esa evolución, ¿no? En donde los mismos hombres también ya dicen, oye, espérame, está bien. Digo, no todos, todavía hay mucho que picar ahí, pero que están comenzando a comprender que en efecto, pues sí, el sistema a mí me beneficia. Y si me beneficia, pues yo no digo nada, ¿no? Y así fue mucho tiempo. Pero que entonces ahora ya estoy viendo que en efecto tú también como mujer, pues adelante, ¿no? Abre tú tu puerta, desgraciadamente, no sé, pues buscar a ver por dónde, pero que malamente volvemos a la misma retórica de me dan la oportunidad, ¿no? Casi. Me están dando la oportunidad de hacer, pero no, nos ha costado un montón. Claro. Pero Y ojalá nos les seguirá beneficiara, costando. Angie, porque también había una frase que decía una periodista alemana, creer en la igualdad cuando también los hombres valiosos lleguen. Yo creo que saben que el sistema les ha afectado también. Y Sí, los afecta todo el exacto, tiempo, claro, ¿eh? Nos hemos Están construido reprimidos juntos. también en muchos aspectos. Sí, ellos, y o el sea. nivel más alto de suicidios en México son hombres. Sí. Y aquí yo digo, bueno, ok, si podemos, digamos, de alguna forma comprender sus historias, saber que también los atraviesa el patriarcado, que Claro. también tienen sus consecuencias sobre sus cuerpos, sobre su trayectoria, aunque les beneficia a mayor escala, por supuesto, ¿no?
También tendríamos que hablar de los, o sea, de otro tipo como de varones, los varones que tienen otro tipo de raza, que vienen de, digamos, de comunidades rurales, ¿no? Ellos son todavía más violentados, los atraviesa más el patriarcado, ¿no? Aquellos hombres que se apegan más como a esta corriente de eso, que son más sensibles por naturaleza, Claro. que no se los ha comido de todo el sistema patriarcal, también los atraviesa y Sí. sufren, ¿no? Pero entonces también ahí, si podemos tener la capacidad de acompañarlos o de entenderlos, pues, por supuesto que también a las mujeres que no han tenido quizás el privilegio, la posibilidad de cuestionarse, porque cuando tienes que trabajar y irte bien temprano, regresar bien tarde y sostener la casa, educar los hijos, no piensas en el patriarcado. O sea, no No. piensas Si quieres en eso, que se caiga el sistema patriarcal, te importa que haya Bueno, a veces comida sí. en tu mesa. A veces sí lo maldices y dices, pinche patria. Pero lava los trastes. Sí, sistema, pero deja goluche para Sí, mañana. no. Pero yo creo que hay mujeres que no se lo cuestionan porque no tienen tiempo. Imagínate un día bien Claro. cansado Bien que regresas cansado. y tienes un montón de ropa que lavar, dices, mira, no me importa el patriarcado. Sí, no. Pero, exacto. o sea, ahí de alguna forma nos toca, pues, contribuir también, ¿no? Así es. Chicas, gracias. Realmente fue, digo, esto no se puede terminar aquí, ¿verdad? Un minuto de conclusión. Podemos hacer como un poco, vamos a gestionar, ¿no? Otra visita, pero qué bárbaro, es increíble. Yo me agradezco y les agradezco, no nada más la visita y la plática, sino este proceso de revolución interna personal. Gracias. O sea, porque no es fácil. Creo que tenemos y compartimos muchas historias y es duro. Y es una de las maneras en las que yo percibo la libertad. La libertad cuesta, Ujú. duele, pero y hay que caminarla. Y hay que verla, pero sin miedo. Me gusta decirles a mis Sí. alumnas, tengan miedo de todos, menos de ustedes mismas. Y cuando uno lo piensa, aunque pareciera que no, pues bueno, podemos ver y escribir probablemente la historia de las que vienen, ¿no? Ser parte de. Qué Incluso fortuna. dijiste la palabra gestión, es muy importante. Nosotros ya gestionar. conocemos nuestras amenazas. Nosotros no necesitamos un estudio, un análisis FODA, ¿eh? Sabemos cuáles son nuestras amenazas y podemos trabajar en eso. Si lo hacemos doble o triple, nada más tener objetivos Ujú, muy claros. claro. La realidad es la realidad y pues bueno, muchas gracias, Luz. No, gracias a ustedes. Que, oye, algo antes de irnos ya rapidísimo, qué importante que les dices a tus alumnas que no duden de ellas, ¿no? Y que Sí. a pesar del miedo, pues avancen, ¿no? Claro. Porque el sistema nos quiere fragmentadas, nos quiere con miedo, ¿no? Y no nos quiere con esa conciencia participativa. Así es. Entonces, sembrar eso es Sí. muy lindo. me Sí, parece. sí. Y que es hermoso maternar desde la libertad, que es hermoso trabajar desde nuestra responsabilidad y cualquier actividad que podamos hacer, hacerlo aún así, picando piedra, pero hacerlo nosotras. Y que también el sistema nos quiere culpables. Culpables de ser mamás, Así. culpables de ser maestras, de hablar fuerte, culpables de estar aquí, No tenemos culpa, ya no te tenemos miedo. Vente, ¿no? Así como de, muéstrame qué Llégale. más. Sí. Me parece que quiere que justifiquemos nuestra existencia, Sí. ¿no? Porque también te culpas si no eres madre. Ah, claro. Y si eres Y madre si y no nadie- estás delgada. Sí. Ajá. O si eres madre y no tienes esposo. Sí, claro. ¿No? Es que no hay manera. Ay, otra hora, por favor. Muchas gracias. No, gracias. Angie, gracias. Manu, Gracias. gracias. Mayrel, gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por estar del otro lado en el ciberespacio. El próximo lunes no nos vemos hasta el 24. También vamos a continuar con estos temas referentes a este mes, ¿no? A este simbolismo que le damos de lo interesante, importante y trascendente que es ser mujer en estos espacios. Y bueno, pues espero que hayan disfrutado el programa. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Radio QC de